Esta es una de esas historias que guardas en un rincón oscuro de la mente, un lugar donde el polvo nunca se asienta. No es algo de lo que hable a menudo, de hecho, trato de no pensar en ello. Cada vez que lo hago siento una sensación viscosa y desagradable en el pecho, como si mi interior supiera algo que mi lógica aún se niega a aceptar. Quizá escribir esto, o ponerle voz, me dé una medida de liberación, o quizá solo sirva para recordarme que el mundo no es tan sólido como parece. Todo comenzó en un internado en las afueras, un lugar rodeado de bosques espesos y un silencio que parecía pesar. Llegué allí en 8º grado, un chico de 13 años con la mochila llena de miedos típicos. Me asignaron una habitación con un chico llamado Weston. Al principio no éramos cercanos, éramos simplemente dos extraños lanzados juntos por el azar del departamento de admisiones. La habitación era el epítome de lo funcional: 2 camas de metal, 2 escritorios de madera laminada y un armario compartido tan pequeño que parecía una broma. Pero tras unas semanas, el barniz de normalidad de Weston empezó a descascararse. Recuerdo la tarde en que todo cambió. Weston entró a la habitación, caminó hacia mí con una rigidez mecánica y me entregó un trozo de papel doblado. No dijo nada, solo me miró con esos ojos que nunca parecían parpadear al ritmo de los demás. Parecía un ritual, algo que él consideraba una cortesía básica. Cuando abrí el papel, mi primera reacción fue reír, pero su expresión me congeló la sangre. Era una lista de prohibiciones. No eran las reglas de la escuela, eran sus reglas. Al principio eran absurdas: no traer ranas a la habitación. ¿Quién demonios trae una rana a un internado en invierno? Pero la última línea era la que más me inquietaba. En letras grandes y angulares decía: prohibido el uso de sal. ¿Sal, Weston?, le pregunté, tratando de sonar casual. ¿Qué se supone que significa esto? ¿Crees que voy a montar un restaurante aquí? Él no sonrió. Weston no conocía el concepto del humor, solo me miró y susurró: es por seguridad. Esa palabra, seguridad, se quedó flotando en el aire. ¿Seguridad contra qué? No había alergias a la sal en los registros médicos. Además, la escuela prohibía la comida en los dormitorios, así que la regla carecía de sentido lógico. Pero la intensidad en su mirada me obligó a guardar silencio. Con el tiempo, las excentricidades de Weston se volvieron más oscuras. Por las noches, cuando las luces se apagaban y el edificio crujía, Weston empezaba a murmurar. No era el murmullo de alguien que habla en sueños, eran susurros articulados, rítmicos, casi como una letanía. A veces me despertaba con el sonido de su voz y al agudizar el oído juraría que escuchaba pausas, como si estuviera esperando la respuesta de alguien que no estaba allí. Mi curiosidad, alimentada por el miedo, me llevó a cruzar una línea. Sabía que Weston guardaba una libreta negra bajo su colchón. La protegía con una ferocidad casi animal. Un martes, mientras él estaba en la biblioteca, me deslicé hacia su cama. El corazón me golpeaba las costillas. Metí la mano bajo el colchón y saqué el pequeño cuaderno de cuero. La mayoría de las páginas estaban en blanco, un vacío desolador. Pero en el centro encontré lo que buscaba. Era una lista de nombres de chicos de la escuela, de profesores, de gente que veía a diario. Muchos estaban tachados con una línea negra y gruesa. Pasé las páginas frenéticamente hasta que mi corazón se detuvo. Allí, en una de las últimas páginas, estaba mi nombre. No estaba tachado. Esa noche no dormí. ¿Era una lista de enemigos? ¿Una lista de víctimas? La paranoia empezó a devorarme. Empecé a pasar más tiempo en las habitaciones de otros amigos, evitando la mía como si estuviera infectada. Sentía que Weston sabía que yo había visto la libreta. A veces, al entrar, lo encontraba mirándome desde su escritorio, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una expresión de triunfo silencioso. Entonces llegó la noche del quiebre.
Me desperté de un salto en mitad de la madrugada. La habitación estaba sumergida en una totalidad que parecía tener textura. Al principio pensé que eran los murmullos de Weston de nuevo, pero el silencio era absoluto. A medida que mis ojos se ajustaban, mi sangre se convirtió en hielo. Weston no estaba en su cama. Estaba de pie, justo al lado de la mía. Estaba inclinado sobre mí, su cara a centímetros de la mía, y estaba sonriendo. Sus manos estaban alzadas, suspendidas en el aire, como si hubiera sido congelado en el momento previo a agarrar mi cuello o mis ojos. Grité. Fue un sonido instintivo, desgarrador. Me incorporé de salto, pero él no se movió. No se sobresaltó, no retrocedió. Siguió mirándome con esa sonrisa vacía bajo la penumbra. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté con la voz rota por el terror. «Hablas en sueños», respondió él con una calma sobrenatural. «Solo te escuchaba», como si eso explicara por qué alguien estaría de pie a las 2 de la mañana sobre tu cama. Se dio la vuelta y se acostó como si nada hubiera pasado. Esa semana, la tensión alcanzó un punto de ebullición. Un día, al regresar de clase, encontré una serpiente de jardín viva retorciéndose sobre mi almohada. Weston se disculpó, diciendo que era una broma, pero cuando le pregunté de dónde la había sacado, ya que nunca habíamos visto serpientes en el campus, me respondió con una frase que aún me persigue: «Están en todas partes, solo hay que saber llamarlas». Luego abrió un frasco de vidrio en su escritorio y la serpiente, en lugar de huir, se deslizó voluntariamente dentro, como si buscara refugio. El final llegó 3 noches después. Lo que viví no fue un sueño, aunque empezó como una parálisis de sueño. Estaba atrapado en mi cama, incapaz de mover un solo músculo. En el techo, sobre nosotros, vi una masa oscura, una especie de nube orgánica que pulsaba como si tuviera pulmones. No era humo, era algo sólido y fluido a la vez. Vi como una extremidad, algo parecido a una garra larga y pálida, emergía de esa masa y empezaba a raspar el poste de mi cama. El sonido del metal siendo arañado era real. La garra bajó hacia mi rostro, pero en el último segundo algo pareció repelerla. La masa oscura se agitó violentamente como si hubiera sido quemada por algo invisible. En un ataque de furia, la entidad empezó a volar por la habitación, derribando libros, lámparas y golpeando las puertas del armario. Finalmente, con un estruendo ensordecedor, se lanzó contra la ventana, atravesando el vidrio y desapareciendo en el bosque. El sonido del cristal rompiéndose rompió mi parálisis. Me incorporé jadeante. La habitación estaba en ruinas. Y lo más aterrador, la ventana estaba realmente rota. Los pedazos de vidrio aún caían al suelo con pequeños tintineos. Miré el marco de mi cama. Había surcos profundos en el metal, marcas de garras que ningún ser humano podría haber hecho. Fui a la cama de Weston. Él estaba roncando. Lo sacudí con desesperación, pero no despertaba. Empecé a llorar, preso de un terror que no tenía nombre. ¿Era él o era algo que él había traído con sus reglas de sal y sus susurros? Cuando Weston finalmente despertó minutos después, su reacción no fue de fiera, sino de una furia psicótica. Me acusó de haber destruido la habitación, de haber tocado sus cosas. Empezó a sisar como un animal y a gritar en un lenguaje que no era humano ni conocido. El prefecto de la planta llegó alertado por el ruido y nos sacó de allí. Esa fue la última vez que dormí en la habitación 302. Al día siguiente, cuando fui a recoger mis cosas, el lado del lado de Weston estaba vacío. Ni un trazo de su ropa, ni de su libreta, ni de su frasco. La administración me movió de cuarto, y cuando pregunté por él, simplemente me dijeron: «Weston ya no es tu preocupación». Nunca volví a verlo. Han pasado décadas. He analizado esa noche 1000 veces. La ventana se rompió desde adentro hacia afuera. Weston estaba en su cama cuando desperté. Sé lo que vi. Sé que mi nesadilla dejó marcas físicas en el acero. A veces me pregunto si la regla de la sal era realmente una excentricidad
o si de alguna manera era lo único que mantenía a esa cosa en el techo y no sobre mi garganta. Pero lo que más me aterra no es lo que se fue por la ventana, sino que Weston supiera exactamente qué era. Durante gran parte de mi infancia, el verano no significaba vacaciones en la playa o campamentos de fútbol, significaba Pensilvania. Mis padres me enviaban cada julio, durante 2 semanas exactas, a la granja de mis abuelos. Era una propiedad inmensa, de unas 40 hectáreas, aunque, para ser sinceros, era más bosque que granja. El verde de los árboles era tan denso que parecía tragarse la luz del sol mucho antes del atardecer. Mi primo Francisco iba en agosto. Nuestros padres decían que era para darles un respiro a los abuelos, para que no tuvieran que lidiar con 2 niños hiperactivos al mismo tiempo. Así que yo siempre era el primero, el encargado de inaugurar el silencio de esa casa de 3 pisos. Yo dormía en el tercer piso, un ático reformado que años atrás había sido la habitación de mi padre. Era un espacio extraño. El techo se inclinaba hacia abajo en ambos lados, creando ángulos cerrados que proyectaban sombras alargadas sobre la cama. Solo había una ventana pequeña. Daba al patio trasero, pero lo único que se veía era la línea negra y eterna de los árboles. Mis abuelos eran personas de costumbres fijas. Se acostaban a las 9 en punto. Es de mala educación estar levantado después que los mayores, decía mi abuelo con una sonrisa que no admitía discusiones. Así que yo subía a mi ático, cerraba la puerta y me quedaba allí, solo con mi Game Boy o una linterna y un libro. El silencio de la granja no era un silencio tranquilo, era un silencio que zumbaba en los oídos. El segundo verano que pasé allí, las cosas dejaron de ser tranquilas. Una noche, mientras leía, escuché el primer sonido, un crujido en la escalera del ático. Eran pasos, pero no eran los pasos pesados de mi abuelo ni el andar rítmico de mi abuela. Eran pasos suaves, calculados, como si alguien estuviera probando el peso de cada tabla antes de pisar. Me quedé helado. Vi como el pomo de la puerta empezaba a girar, lento, muy lento. La puerta se abrió apenas unos 15 centímetros. El corazón me latía en la garganta. Apagué la linterna de un soplido y cerré los ojos, fingiendo un sueño profundo. Pensé que era mi abuela revisando si estaba despierto. Esperé el sonido de la puerta cerrándose o el de los pasos alejándose, pero no hubo nada, solo el sonido de mi propia respiración. A la mañana siguiente, mi abuelo se reía mientras desayunábamos. «Es una casa vieja, muchacho», dijo mientras untaba mantequilla en su tostada. «Los mapaches se meten en las paredes y el calor hace que la madera se queje. No le des más vueltas». Pero yo sabía lo que había visto. Los mapaches no giran los pomos de las puertas. 3 noches más tarde, algo peor sucedió. Me desperté en mitad de la oscuridad. No fue un sonido lo que me despertó, sino un movimiento. Mi cama se estaba moviendo. Alguien estaba de pie al pie del colchón. No podía ver su rostro, solo una silueta negra, una columna de sombra que era más oscura que la noche misma. Me quedé paralizado. Conté mentalmente hasta 100, con los ojos apretados, rezando para que al abrirlos la figura se hubiera ido. Cuando finalmente me atreví a mirar, la habitación estaba vacía, pero al levantarme al día siguiente, la puerta de mi armario estaba abierta de par en par. Yo siempre la cerraba antes de dormir, siempre. Empecé a creer que mi abuela tenía algún tipo de problema de sonambulismo o que simplemente le gustaba vigilarme mientras dormía. Era una explicación aterradora, pero preferible a cualquier otra. Por respeto o por miedo a parecer loco, dejé de preguntar. Simplemente empecé a dormirme lo más temprano posible, tratando de ganarle a lo que sea que caminaba por la casa a medianoche. Pasaron los años. Los abuelos murieron con pocas semanas de diferencia cuando yo estaba en la universidad. El funeral fue un evento gris y agotador. Fue allí donde me reencontré con Francisco. No nos hablábamos mucho, nuestras vidas habían tomado rumbos distintos, pero la granja era nuestro único vínculo real. Estábamos apartados del resto de la familia, con café frío en las manos, cuando decidí soltarlo. ¿Alguna vez sentiste que esa casa era extraña?
En el ático. Yo siempre pensé que la abuela me vigilaba de noche. Pasos, sombras al pie de la cama, cosas así. Francisco dejó de beber. Su rostro, que ya estaba pálido, pareció perder el resto del color. Me miró con una expresión que no olvidaré mientras viva. «Eso no es nada», susurró. A mí, esa cosa me tocaba. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la columna. Francisco empezó a hablar con una voz monótona, como si estuviera leyendo un informe policial de su propia infancia. Me contó que la misma figura se paraba al pie de su cama, pero no se quedaba allí, se sentaba. Él sentía cómo el colchón se hundía bajo el peso de algo. Luego, continuó Francisco, apretando el vaso de cartón, sentía unos deditos en mi cara. Recorría mis facciones, mi nariz, mis labios. A veces me agarraba la muñeca y se quedaba así, sujetándome durante horas. Yo nunca abría los ojos. Sabía que si los abría, algo se rompería para siempre. «¿Cómo sabes que no era el abuelo?», pregunté, con la voz temblorosa. Porque sus manos eran distintas. Eran manos ásperas, como lija, y extremadamente largas. No eran las manos de nadie de nuestra familia. Francisco se lo había dicho a su madre varias veces de niño. Ella se enfurecía y decía que era un mal agradecido y que tenía demasiada imaginación. Así que él también aprendió a callar. Aprendió que la única forma de sobrevivir a esas 2 semanas en Pensilvania era fingir que nada pasaba, mantener los ojos cerrados y esperar a que esa cosa terminara de examinarlo. Nos quedamos en silencio bajo la lluvia del cementerio. Ya no éramos niños, pero en ese momento ambos parecíamos tener 10 años otra vez, temblando en una cama del ático. Nunca supimos qué era. A veces pienso en la posibilidad de que fuera un fenómeno paranormal, un resto de algo que se quedó atrapado en esa madera vieja. Pero otras noches, la explicación humana me resulta mucho más insoportable. Pensar que durante años, mientras mis abuelos dormían plácidamente en el piso de abajo, había alguien más viviendo en los rincones de esa casa, alguien que nos conocía, que nos esperaba y que nos tocaba en la oscuridad de la granja. No sé qué es peor, que fuera un fantasma o que fuera un hombre que todavía está allá afuera, recordando cómo era nuestro rostro al tacto. Cuando tenía 9 años, el mundo parecía ser un lugar muy estrecho. Literalmente. Vivía con mis padres en una casa de ciudad, una de esas construcciones delgadas y altas que están apretujadas entre edificios idénticos. Mi habitación estaba en el 3er piso y mi ventana daba directamente a la parte trasera de la casa de los vecinos. Estábamos tan cerca que si ambos hubiéramos abierto las ventanas, habríamos podido estrecharnos las manos a 6 metros de altura sobre el callejón. Durante mucho tiempo, la ventana de enfrente fue solo un cuadro de vidrio oscuro y vacío. Pero un día de primavera, eso cambió. Apareció una niña. Tendría mi edad. Tenía el cabello oscuro recogido en una coleta perfecta y llevaba un suéter amarillo vibrante, un color que destacaba contra la penumbra de su habitación. Ella me saludó con la mano, tímidamente. Yo le devolví el saludo. En ese instante, nació una amistad silenciosa y extraña. Todos los días, a las 3:30 de la tarde, justo cuando yo llegaba de la escuela, ella ya estaba allí. Era como si me estuviera esperando. Nunca hablamos. La distancia y el vidrio lo impedían. En lugar de eso, inventamos un lenguaje propio. Ella sostenía dibujos contra el cristal y yo intentaba adivinar qué eran. Yo le mostraba mis libros de texto y ella me daba un pulgar arriba si la tarea parecía difícil. A veces, cuando el calor de mayo apretaba, yo abría mi ventana de par en par e intentaba gritarle un «hola», pero ella nunca abría la suya. Solo sonreía con una tristeza que yo no sabía interpretar y se señalaba el oído, indicando que no podía oírme. Pensé que sus padres eran estrictos, de esos que creen que el aire exterior enferma a los niños. Un día, durante la cena, le mencioné a mi madre lo simpática que era la nieta de los Murphy, los vecinos de atrás. Mi madre dejó los cubiertos sobre el plato
y me miró con el ceño fruncido. «Los Murphy no tienen nietos», dijo con voz plana. «Son una pareja mayor, viven solos desde hace años». Sentí un pequeño pinchazo de duda, pero lo ignoré. «Quizás está de visita», pensé. Pero la niña no se fue, seguía allí, día tras día, con su suéter amarillo y su rutina eterna. El horror comenzó 2 semanas después. Me desperté a las 2 de la mañana por un sonido rítmico. Toc, toc, toc. Un golpeteo suave contra el vidrio. Me acerqué a la ventana y la vi. No había luz en su habitación, pero ella estaba allí, iluminada por la pálida luz de la luna. No estaba sonriendo. Su rostro estaba desencajado, pegado al cristal. Señalaba desesperadamente hacia el suelo, hacia el callejón oscuro que nos separaba, y juntaba sus manos en un gesto de súplica. Yo estaba aterrado. Era una niña, sí, pero había algo en sus movimientos que no era natural. Volví a mi cama y me tapé hasta la cabeza. El golpeteo continuó durante lo que parecieron horas antes de cesar. No la vi los siguientes 3 días. Pensé que se había marchado o que yo la había ofendido. Pero a la 4ª noche, el ruido volvió, ahora más fuerte. Me levanté, temblando, y lo que vi me dejó sin aliento. Ella estaba presionando ambas manos contra el vidrio con tanta fuerza que sus dedos se veían blancos. Su boca se movía frenéticamente, diciendo algo que el silencio del callejón devoraba. Su aliento empañaba el cristal, creando una neblina gris entre nosotros. Eso era lo más extraño. Era mayo, hacía calor, pero su aliento parecía de alguien atrapado en un invierno eterno. Leí sus labios, una y otra vez, la misma frase: «Ayúdame, por favor, ayúdame». Entonces dio un paso atrás y la luz de una farola del callejón iluminó su suéter amarillo. Tenía una mancha enorme en el pecho. No era marro ni pintura, era una mancha oscura, húmeda y pesada que se extendía desde su hombro hasta la cintura. Salí corriendo de mi habitación gritando hacia el cuarto de mis padres. Cuando mi padre llegó con una linterna y apuntó hacia la casa vecina, la ventana estaba vacía. No había rastro de la niña. Mis padres me dijeron que había sido un sueño, una pesadilla, alimentada por el cansancio. Al día siguiente, desobedecí. Salté la cerca trasera y encontré a la anciana señora Murphy en su jardín. Al verme, ella dejó su regadera y se acercó. Cuando le pregunté por la niña del 3er piso, su rostro se transformó. Se volvió rígido, como una máscara de cera. «¿Cuánto tiempo llevas viéndola?», me preguntó con un hilo de voz. Le conté todo: el suéter amarillo, los dibujos, el golpeteo nocturno. «Vete a casa, niño», dijo ella dándose la vuelta bruscamente. «Vete a casa y dile a tus padres que cierren esa ventana». Esa misma noche, mi vida cambió. Mi padre movió mi cama al otro lado de la habitación, lejos de la vista de la ventana. Colgaron cortinas de terciopelo negro, tan pesadas que no dejaban pasar ni un átomo de luz. Me prohibieron volver a mirar hacia la casa de los Murphy. Un año después, nos mudamos a otra ciudad. No fue hasta que cumplí 17 años que mi madre finalmente me contó la verdad. Los dueños anteriores de esa casa habían tenido una hija llamada Jenna. Era una niña alegre de 11 años. Un día, poco después de que terminaran las clases, Jenna corrió hacia la calle para encontrarse con alguien. Fue embestida por un coche justo frente a la puerta de su casa. Murió casi instantáneamente. El día del accidente, Jenna llevaba puesto su suéter favorito, uno de color amarillo brillante. Los Murphy, al comprar la casa, intentaron usar la habitación del 3er piso, pero terminaron sellándola vidriar desde el interior después de que los ruidos de golpeteos y los llantos se volvieran insoportables. Hoy tengo 34 años. Mi casa actual es moderna, funcional,
y no tiene una sola ventana que dé hacia otra propiedad. He desarrollado un pánico irracional a los reflejos en los vidrios nocturnos. A veces sueño con ella, pero en mis sueños, Jenna ya no sonríe. Simplemente se queda allí, señalando la mancha oscura en su pecho, recordándome que algunas amistades nunca mueren. Simplemente se quedan atrapadas en el lugar donde todo terminó.